Muy buen día, el día de hoy les vamos a presentar la actividad evaluativa, mi clase de anatomía. Les presentaremos sobre los pares craneales y el sistema circulatorio. Mi grupo está conformado por José Antonio Agudelo Vargas, Nicolás Castillo Betancourt y quien les habla, Paula Dayana Rojas Castro. Empezaremos con el sistema nervioso y los pares craneales. En el primer par tenemos el nervio olfatorio, como su propio nombre lo indica. El nervio olfatorio recoge los impulsos eléctricos generados en la cavidad nasal y los hace llegar directamente al cerebro, el cual procesa la información para conseguir la verdadera experimentación. En cuanto al agujero de salida en la cabeza es por el cribiformes. En el nervio óptico, que es el par 2, recoge los impulsos eléctricos generados por parte de las neuronas fotorreceptoras de la retina del ojo y transmite estas señales nerviosas hasta el cerebro. En cuanto al agujero de salida de la cabeza es por el conducto óptico. En el par 3 tenemos el nervio oculomotor, que es el motor del músculo oblículo ventral, recto dorsal, ventral y medial del ojo, así como el músculo elevador del párpado superior. El nervio oculomotor envía mensajes desde el cerebro hasta los músculos oculares para controlar que la pupila se contraiga o dilate en forma involuntaria dependiendo en cuánta luz haya en el ambiente. En cuanto al agujero de salida de la cabeza, es por la fisura orbitaria en carnívoros y caballos y órbito redondo en rumiantes y cerdos. En el par 4 tenemos el nervio troclear o patético y se complementa con el oculomotor, ya que permite el movimiento de los ojos hacia abajo pero también hacia adentro. En cuanto al agujero de salida de la cabeza, es igual que el de arriba. El nervio trigemino, que se divide en tres, en rama oftalmológica, que es el encargado de la sensibilidad del y alrededor del ojo. En cuanto al agujero de salida de la cabeza, es igual que el de arriba. Tenemos también la rama maxilar, que es el encargado de la sensibilidad del y alrededor de la arca superior y el labio. En cuanto al agujero de salida de la cabeza, es por el agujero redondo y alar rostral. Y tenemos por último la rama mandibular, que es el sensitivo de la arca inferior, motor de los músculos masticadores, excepto la mitad caudal del músculo digástrico. En cuanto al agujero de salida de la cabeza, es por el oval en carnívoros y rumiantes y rasgados en caballos y cerdos. En cuanto al par 6, tenemos el nervio obstructor o motor ocular externo, que es el encargado de transmitir los impulsos eléctricos para permitir el movimiento de los ojos hacia afuera. En cuanto al agujero de salida de la cabeza, es por la fisura orbitaria en carnívoros y caballos y órbito redondo en rumiantes y cerdos. En el par 7 tenemos el nervio facial, el cual transmite las señales para permitir los movimientos faciales, es decir, todas las expresiones como sonreír, fruncir el ceño, abrir la boca, hacer muecas, y también a la sensación del gusto de ciertos tercios rostrales de la lengua, fibras parasimpáticas a las glándulas lagrimal, mandibular y sublingual. En cuanto al agujero de salida por la cabeza, es por el estilo mastoideo. En cuanto al par 8 tenemos el nervio vestíbulo-coclear o auditivo y tiene un papel muy importante en la audición y el equilibrio, ya que este nervio, además de participar en la transmisión de información auditiva desde los oídos hasta el cerebro, es aquel que controla el sentido del equilibrio. En cuanto al agujero de salida en la cabeza, no emerge. En el par 9 tenemos el nervio glosofaringeo, que tiene un papel muy importante en la acción de tragar, hablar y el reflejo del vómito. Permite el gusto de tercios caudales de la lengua, fibras parasimpáticas a las glándulas saliviales, parótida y cigomática. Es el motor del músculo estilofaringeo. En cuanto al agujero de la salida en la cabeza, es la fisura tímpano-occipital en carnívoros y rumiantes y agujero yugular en caballos y cerdos. En el par 10 tenemos el nervio vago, que complementa la acción del glosofaringeo, por lo cual suelen estudiarse en forma conjunta, y es que este nervio también está involucrado en la deglución, el habla y el reflejo del vómito. Es el motor del músculo liso, además del músculo de la faringe y laringe y algunas fibras sensitivas del conducto auditivo. En cuanto al agujero de salida, es igual que el anterior. Nervio accesorio o espinal es el par 9, es el motor músculo trapecio y de los esternocefálicos, brancocefálicos y homotransverso, y su función es la de permitir el movimiento del cuello, pero no de los músculos internos hacia el glosofaringeo y vago, sino la musculatura externa. En cuanto al agujero de salida en la cabeza, es igual que el anterior. Por último, tenemos el nervio hipoglomoso, que es el par 12, tiene una influencia importante en el habla y en la deglución. En cuanto al agujero de salida de la cabeza, es por el conducto hipoglomoso.
También tenemos el bulbo olfatorio, que es una estructura neuronal del prosencéfalo de los vertebrados involucrada en el olfato. También tenemos el pedículo olfatorio, que es la región que conecta el bulbo olfatorio con los presencéfalos basal. También tenemos la quiasma óptica, que es la parte del cerebro en donde se conectan o se cruzan los nervios ópticos. Y por último, el tracto óptico, que es la parte del sistema visual del cerebro. A continuación, mi compañero Nicolás Castillo presentará una parte del sistema nervioso. El sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Estas están formadas por neuronas y células guiales. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres vivos del reino animal por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar a otro del organismo. Siguiente. El sistema nervioso se divide en dos partes, que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es una estructura compleja que poseemos los seres humanos y animales, vertebrados y casi todos los invertebrados, que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Este forma parte del sistema nervioso encargado de recibir y emitir señales de estímulo a todo el cuerpo, junto con el sistema nervioso periférico, compuesto por nervios sensitivos y ganglios que se conectan con el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios y ganglios nerviosos que se extienden fuera del sistema nervioso central. Este se encarga de regular la actividad interna de nuestro cuerpo de forma, digámoslo, autonómica. Digamos que la función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos del sistema. Posterior a esto, encontramos dos divisiones, que sería el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo está situado en la periferia del sistema nervioso, a pesar de estar activado por zonas como el hipotálamo. La mayor parte de su actividad se centra en la médula espinal, los nervios periféricos y el tallo cerebral. Los nervios que salen del cerebro y van directos a todos los organismos de nuestro cuerpo por fibras eferentes. Forman parte del sistema nervioso autónomo. Eh, el sistema nervioso autónomo está organizado de nervios y neuronas, y este se divide en tres partes. Una es el sistema nervioso simpático, la otra es el sistema nervioso parasimpático, como ya lo he nombrado, y una tercera y menos conocida es el sistema nervioso entérico, pero pues este es otro tema aparte, es otro tema aparte. Bueno, más que hablar de diferencias, podríamos decir que ambos son distintas caras de la moneda, de una misma moneda, que ambos se encargan de mantener nuestro cuerpo en equilibrio u homeostasis ante los distintos estímulos externos. Sin embargo, las principales diferencias residen en sus funciones. Mientras que una se encarga de activar nuestro cuerpo, em, el otro es el responsable de relajarlo y volver al estado natural, digámoslo, el organismo. Bueno, la principal función del sistema nervioso simpático es que los nervios, fibras y neuronas de este sistema se encargan de poner nuestro cuerpo en un estado de alerta fisiológica, digámoslo así. Como cuando el cerebro manda una señal de alerta o activación cortical por una situación de estrés, el sistema nervioso simpático envía un mensaje a los músculos y glándulas de nuestro organismo para, digámoslo, que pongan nuestro cuerpo en marcha de la siguiente manera. Por ejemplo, la glándula suprarrenal libera adrenalina por todo nuestro torrente sanguíneo.
también se dilatan las pupilas, acelera el ritmo cardíaco, abre las vías respiratorias para que este aumente el oxígeno en la sangre, inhibe el sistema digestivo para concentrar esfuerzos en tareas de ataque y huida. Mantiene el tono, digámoslo, tono muscular y estimula el organismo, digámoslo así. Bueno, en contraposición al sistema nervioso simpático, nos encontramos con el sistema nervioso parasimpático. Este sistema es el responsable de volver a nuestro estado normal a todos los órganos, digámoslo, activados anteriormente. Para ello, este envía señales al cerebro para que éste libere acetilcolina y llegue a las neuronas encargadas de relajar los músculos y los organismos. El sistema nervioso parasimpático tiene, digámoslo, las siguientes divisiones o funciones principales. Digámoslo, por ejemplo, construcción de la pupila, también la reducción del volumen de los pulmones, la disminución de la frecuencia cardíaca, la estimulación del proceso digestivo y la regulación muscular, la relajación muscular y también la estimulación de la excitación sexual, que pues en este caso la excitación sexual no es la respuesta contraria al sistema nervioso simpático, sino al contrario se complementan. En este caso se complementarían. Por otro lado encontramos el sistema circulatorio, el ciclo cardíaco y un electrocardiograma, que es la prueba diagnóstica asequible, segura y sencilla de realizar, que proporciona una gran cantidad de información con relación al estado del corazón. Encontramos que el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas, la contracción y relajación de cada una de ellas, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos. Este proceso transcurre en menos de un segundo. La recíproca de la duración de un ciclo es la frecuencia cardíaca, como se suele expresar en latidos por minuto. Las fases del ciclo cardíaco en cada latido se distinguen y son 5. Primero encontramos la contracción isovolumétrica o isovolúmica. Es cuando la onda de despolarización llega a los ventrículos, empezando a contraerse, haciendo que la presión aumente en el interior de los mismos, de tal forma que la presión ventricular exceda a la auricular y el flujo tiende a retroceder hacia las últimas. Segundo, encontramos la eyección, es la presión ventricular que es mayor a la presión arterial en los grandes vasos que salen del corazón, de modo que las válvulas sigmoideas se abren y el flujo pasa de los ventrículos a la luz de los vasos. A medida que la sangre sale de los ventrículos hacia estos, la presión ventricular disminuye al mismo tiempo que aumenta en los grandes vasos. Esto termina igualándose en ambas presiones, de modo que parte del flujo no pasa por gradiente de presión hacia la aorta y el tronco pulmonar. Tercero, encontramos la relajación ventricular isovolumétrica. Corresponde al comienzo de la diástole, o conocido como periodo de relajación miocárdica. En esta fase el ventrículo se relaja de tal forma que este hecho, junto con la salida parcial de flujo de este mismo, hacen la presión en su interior descendiendo enormemente, pasando a ser inferior a la de los grandes vasos, lo cual por este motivo el flujo de sangre se vuelve retrógrado y pasa a ocupar los senos aórtico y pulmonar de las válvulas sigmoideas, empujándolas y provocando que éstas se cierren. Esta etapa se define por tanto como el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas sigmoideas hasta la apertura de las auriculoventriculares. Encontramos flujo de entrada rápido. Es el retorno de la sangre venosa, donde aumenta la presión intraauricular hasta que las válvulas auriculoventriculares se ven forzadas a abrirse y la sangre se precipita en los ventrículos relajados, y de esta entrada rápida dura 0,1 segundo y produce un gran aumento de volumen ventricular. Encontramos la diástasis,
También es llamado llenado ventricular lento al final de la diástole ventricular. El pasaje de sangre es lento pero continuo, paso de sangre venosa a las aurículas y luego a través de las válvulas auriculoventriculares abiertas a los ventrículos. La diástasis dura 0,2 segundos. Hay un aumento gradual de la presión y volumen ventricular. Encontramos también la sístole auricular, que es la fuerza contráctil de las aurículas, produce el vaciamiento de estas a los ventrículos. Las válvulas auriculoventriculares están necesariamente abiertas. Durante esta fase los ventrículos relajados, llenándose de sangre, el cual es este periodo del ciclo, comienza con la onda P del electrocardiograma. El paso de la onda eléctrica de despolarización va seguido de forma casi inmediata por la verdadera contracción de la musculatura auricular. La sístole auricular contribuye con un volumen de sangre de 25 milímetros y ya existe en el ventrículo un volumen de 105 milímetros, lo que hace un total de 130 milímetros, y a este volumen se denomina volumen de fin de diástole. En la siguiente diapositiva les informaré de manera más adecuada las partes que tiene el electrocardiograma. Encontramos la onda P, es la primera onda del ciclo cardíaco, representa la despolarización de las aurículas y está compuesta por la superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. Su parte inicial corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y su parte final a la de la aurícula izquierda. Siguiente encontramos el segmento PR. Es el tramo de la línea basal, línea isoeléctrica, que se encuentra entre el final de la onda P y la siguiente deflexión, que puede ser hacia arriba positiva o hacia abajo negativa del electrocardiograma. Encontramos el intervalo PR, que se debe medir el intervalo entre el 0,12 segundos y 0,20 segundos, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Una prolongación del intervalo PR permite diagnosticar un bloqueo de primer grado. Un intervalo PR corto permite diagnosticar un síndrome Wolff de Parkinson-White. Siguiente encontramos el QRS. Es un complejo normal, tiene una duración entre 0,06 y 0,10 segundos. Cuando aparece por completo, el complejo QRS consta de 3 vectores, nombrados usando la nomenclatura descrita por William Einthoven. Onda Q es la primera onda del complejo y tiene valores negativos, desciende en la gráfica del electrocardiograma. La onda R la sigue la onda Q, es positiva y en la imagen clásica del electrocardiograma es la de mayor tamaño. La onda S es cualquier onda negativa que le sigue a la onda R. Encontramos el segmento ST, que es el trazado de la línea basal que se encuentra entre el final de la onda S y el comienzo de la onda T. Su elevación o descenso en relación con la línea basal puede significar insuficiencia en el riesgo del corazón, especialmente si dichas oscilaciones coinciden con sintomatología característica que pueda expresar afectación en el aporte de oxígeno al corazón. Encontramos también la onda T, se inscribe a continuación del segmento ST, consiste en una deflexión normalmente positiva que asemeja el relieve de una montaña más o menos simétrica. Su altura suele estar entre 2 y 4 cuadros pequeños y su duración no debe exceder los 3. La onda T representa el momento en el que el corazón se encuentra en un periodo de relajación una vez que ha expulsado la sangre que se hallaba allí en los ventrículos. Muchas gracias, docente y compañeros, por su atención prestada. Esta ha sido nuestra clase de anatomía.